ahora junto con mi esposa es algo que está afectando. Yo también voy a hablar al final algo al respecto, pero voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Nuestro país y muchos países estamos viendo que la delincuencia aumenta cada vez más y es incesante. Y según la enseñanza, pues gran parte de eso se origina en el mundo espiritual. Y mientras no se solucione eso, va a haber mucha tragedia humana como la que estamos viendo aquí, ¿no? En nuestro país. Entonces se va a tratar un tema respecto a las causas espirituales que producen todas estas conductas en los jóvenes. Vamos a dar paso a Milagros y empezar a estudiar. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo está? Hoy día vamos a tocar el tema. Buenas noches, del libro Por la paz de los angelitos. Buenas noches. Este es el libro Por la paz de los angelitos. El autor es Camino Kusumoto. Él ha hecho un estudio profundo del por qué hay jóvenes delincuentes, hay señoritas que se prostituyen y muchas cosas más. Todo lo que ocasiona infelicidad al padre. Bien, estuve revisando en Google sobre el porcentaje de abortos en el Perú por año. Y me doy con la sorpresa muy preocupante que se estima que en el Perú se realizan 371.420 abortos clandestinos por año. Es decir, más de 1.000 abortos al día. El 50,9% de mujeres hospitalizadas por aborto incompleto son menores de 25 años. A donde quiero llegar es esto. Que si tú ya eres madre y tienes un hijo que tal vez ya ingresó a la universidad, pero de pronto dejó de estudiar, es un síntoma de que la madre o el padre, antes de casarse tal vez con otra jovencita, realizó este asesinato, porque su nombre es asesinato, no es aborto, es asesinato. El segundo síntoma es que el hijo o hija le guste permanecer en lugares oscuros, ¿no? Siendo de día. O el hijo le gusta dormir con las cortinas cerradas y mantiene el cuarto siempre en la oscuridad. El tercer síntoma es el deseo persistente de comer dulces y tomar leche como si fuese un bebé. El cuarto síntoma, si has tenido un aborto, es que tus hijos tengan las manos y los pies constantemente helados. Incluso algunos hijos necesitan un calefactor. El quinto síntoma, si has cometido un aborto, es que tienes hijos rebeldes, que el hijo se irrita con los padres de la nada. Es agresivo, hasta tiene ganas de matar a sus padres. El sexto síntoma es el deseo de estar solitario. El hijo no atiende al amigo que va a visitarlo. Le gusta estar aislado. El séptimo síntoma, que has realizado aborto. Si tu hijo o tu hija te ha producido alguna deuda, un gasto excesivo de dinero, es prueba de que has cometido un aborto. Entonces reflexiona, mujer, el día de hoy, ¿por qué tus hijos
están pasando cualquiera de estos síntomas. Como dice la enseñanza, reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra. Empecemos a reconciliarnos con estas criaturas que ellos han cumplido una misión, pero tú has cometido el asesinato. Por eso también se ha incrementado la violencia contra la mujer. Por más que te unas a esas marchas, la violencia no va a cesar. ¿Por qué? Porque tú has asesinado. Vamos a empezar con el relato de una muchacha de 18 años que ella, toda la primaria, fue una mejor alumna de la clase en el curso primario, con bastante popularidad entre los colegas, de todos los egresados de la escuela, ¿no? Solo 5 estudiantes lograron inscribirse en el mejor curso de secundaria de la ciudad. Y ella estaba entre ellos. Dice que sus padres tenían grandes esperanzas. Esto está en el libro Por la paz de los angelitos. Está en portugués. Ahora les estoy mostrando ya todo traducido. Narra ella. Al finalizar el primer año de secundaria, la empresa que dirigía mi padre sufrió una estafa por parte de un empleado que huyó con una gran suma de dinero. Mi padre obtuvo un préstamo financiero hipotecando nuestra casa y acabó siendo embargada por falta de pago y tuvimos que mudarnos a una casa más pequeña. Pero lo peor es que mi padre, que rara vez regresaba a casa, desapareció definitivamente después de eso. Si analizamos esto, cuando hay un aborto en casa, ese bebé tiene mucho resentimiento, envía vibraciones de rencor, no quiere que sus hermanos ni los padres sean felices. Por eso es que en esta pareja, el padre estaba huyendo de casa, le estaba pasando estas infelicidades, no vivían bien. Mucho después, supimos que había intentado suicidarse en la ciudad de Sendai y fue salvado por una muchacha que luego se convirtió en mi segunda madre, narra la muchacha. Papá y su nueva esposa me recogieron en Tokio. En ese momento, no sabía nada de lo que pasó entre los dos. Siempre había estado muy apegada a mi padre y lo adoraba, pero cuando supe que había encontrado otra esposa, comencé a odiarlo. Se convirtió en un hombre cualquiera para mí y ya no podía hablar con él. Cuando me llevaban a Sendai tomé medicamentos para suicidarme, pero lo vomité todo. Acá en esta narración podemos ver cómo ese bebé abortado influye en esta muchacha para que tenga deseos de suicidio. Y cómo empieza a odiarlo producto del aborto que tuvieron sus padres. Es así como ese bebé abortado influye en la decisión de los hijos que nacieron. Sigamos. Cuando llegué allí, no pude soportar la presencia de la esposa de mi padre y al día siguiente tomé un tren y regresé a Tokio para estar con mi verdadera madre. A partir de entonces, empezamos a vivir los tres, mamá, mi hermano menor y yo. Con mi madre trabajando día y noche, allí empezó mi degradación. Ya nada me importaba. Y en mi segundo año de secundaria, comencé a teñirme el cabello y a fumar. Empecé a salir. Pero en ese momento mi relación con mi novio tenía cierta pureza. Un día de marzo, fui a ver la grabación de un programa y salí de la emisora a las 10 de la noche. Cuando un señor de unos 40 años me invitó a tomar una copa, después de eso, fuimos a un hotel, llegué a casa a las 3 de la mañana y entré con cuidado.
Nuevamente vemos aquí cómo el espíritu de ese bebé abortado que está sufriendo de frío, de hambre, está con rabia hacia la madre, conlleva a su hermana a que haga este tipo de cosas. Odiaba a mis padres y encontraba satisfacción en dañar el cuerpo que recibí de ellos. Además, las escenas de televisión me dieron ganas de llevar una vida de orgías. Recibí dinero y una tarjeta de este hombre, y por un tiempo lo llamé cuando me quedaba sin dinero. Gasté todo en cosméticos, bebidas y cigarrillos. No podía gastarlo en ropa porque mi madre se enteraría de todo. Luego me hice amigo de un criminal de 21 años. Él era adicto a aspirar tiner y yo terminé volviéndome adicta también. Fuimos al apartamento de A, un chico de 26 años, y de ahí en adelante siempre tuve relaciones con más de 3 hombres. Acá otra prueba que si tú como hijo alguna vez has tenido deseo de suicidio, deseo de ponerte un piercing, tatuaje, cosas que te genere dolor, es que en tu subconsciente encuentra una satisfacción por dañar el cuerpo que recibiste de tus padres. Reflexiona con este trecho de esta lectura de la historia de esta muchacha. Vamos a seguir contando. Dejé de ir a la escuela y comencé a vivir con A, quien me explotaba enviándome a trabajar en cafeterías. En octubre del año siguiente, mi madre pidió a la policía que me admitiera en el juzgado de menores, intentando recuperarme. Mi profesora de clase y la orientadora de la escuela vinieron, y entre lágrimas me pidieron que rehiciera mi vida. Me recordaron que había entrado a la secundaria con primer grado y que tenían expectativas de un gran futuro para mí. Sin embargo, en el internado del Tribunal de Menores, conocí a adolescentes delincuentes de todo Tokio y aumenté mi relación con ellos. Cuando salí de allí, tenía conexiones en todas partes y comencé a vivir entre ellos. Como venimos estudiando, hay una ley de los semejantes se atraen. Es así como esta muchacha empieza a juntarse con personas que también han pasado lo mismo. Durante el día dormía en una de esas casas y por la noche pasaba las horas principalmente en el barrio de Shinjuku. Encontré un hombre nuevo cada día. Una vez, cuando fui a buscar algunos objetos a casa, mi madre estaba allí y llamó a la policía. Me llevaron a una celda y llamaron a mi padre, quien llegó al día siguiente y me llevó de regreso a Sendai. Estaba matriculada en tercer año de bachillerato en la escuela oficial de Sendai y me vi obligada a cambiar mi look, de pies a cabeza. El director de la escuela era cristiano y todos los estudiantes eran serios. Logré quedarme en esa escuela hasta terminar el curso, pero fue imposible seguir asistiendo a la secundaria porque había dejado de estudiar muchas materias. Luego me matriculé en un curso preparatorio, donde había muchos estudiantes estudiosos y diligentes. Hasta junio asistí al curso en serio. Pero descubrí a un chico en el barrio que aspiraba a tiner y empezamos a hacerlo juntos. Me encantaba aspirar tiner. Un día al regresar de la escuela, un delincuente se me acercó y me puso una inyección. Acá reflexionemos, ¿no? Todo este sufrimiento que pasa a la muchacha es el sufrimiento del bebé abortado que está enviando vibraciones de rencor hacia su hermana, aunque en verdad es un auxilio. Pero como la madre no sabe que existe un mundo espiritual, que la vida no muere, no hace nada. Era adicto a las drogas, empecé a prostituirme en sociedad con el criminal. Esto duró aproximadamente 3 años y siempre tenía 5 a 6 hombres al mismo tiempo. En 1982, cuando me matriculé en la escuela secundaria, estaba embarazada
Pedí dinero a los 5 hombres por separado, diciéndoles a cada uno que estaba embarazada de su hijo. Yo tampoco lo sabía quién me había dejado embarazada, pero terminé gastando el dinero en tonterías y solo me quedaron $50. Como el médico me pidió $70 para realizar el aborto, faltaba dinero para los servicios de anestesia, por lo que la operación se realizó sin anestesia. Sufrí un dolor increíble y mis gritos resonaron por todo el hospital. Juré que nunca más volvería a abortar y pedí perdón a mi hijo abortado. Sin embargo, seguí usando ropa extravagante, cigarrillos, tiner y además me acusaron de ladrona cuando usaba bicicleta sin permiso. Terminé siendo expulsada de la escuela. Cuando uno tiene la conciencia de pecado, porque tu subconsciente, ¿no? Como dice tu conciencia, te dice que has matado, llevaba a que esta muchacha no pueda salir de esta situación. Al no tener dónde estudiar, decidí matricularme en una escuela de contabilidad, a la que comencé a asistir en septiembre. En ese momento, quedé embarazada nuevamente de un amigo en Tokio y estaba lista para dar a luz. Dejé de consumir drogas para no dañar al niño y gracias a mi madrastra, que me llevó al pensamiento iluminador, comencé a leerle el poema sagrado, Lluvia de néctar de la verdad, a mi hijo. Mis padres prometieron ayudarme, sin embargo, cuando pensé en casarme con mi novio, me resultó repulsivo. Ya no le veía, como dice, con amor, ¿no? Realmente quería un hogar. Ella quería un hogar como cualquier persona. Y me esforcé porque me gustara, pero lo encontraba al chico insoportable. Fue en esa ocasión que soñé a mi hijo abortado. ¿Cuántas veces no has soñado si tú has abortado? Zapatitos de bebé, llantos de bebé. Ese es el auxilio de ese niño abortado, ¿no? Entonces ella dice que soñó que su hijo abortado intentaba asesinar a su hermanito. Quería traer al mundo a mi segundo hijo, de todos modos, pero mi angustia era intensa y no podía soportarla. Mi segundo hijo también acabó en la mesa de operaciones. Lloré mucho y prometí que nunca más volvería a provocar un aborto, ¿no? Pero un mes después ya tenía otra pareja. Ya tuvo 2 abortos. Entonces, solamente esa pareja le servía de hombre para pasar el tiempo cuando no tenía dinero o necesitaba de un carro. Hasta ahora solo me ha gustado mucho mi primer enamorado, que era serio y equilibrado. Al menos con él era una relación de 2 adolescentes normales. En septiembre del año pasado siguiente decidí cambiar mi vida y comencé a visitar a cada uno de mis amigos para despedirme. Cuando fui a la casa de uno de ellos, me esperaban 6 y me violaron. Estaba tan enojada que por un tiempo solo pensé en matarlos. Exactamente un año después del segundo aborto espontáneo, asistí a un seminario del pensamiento iluminador. Solo pensar en el niño abortado hace un año me hizo llorar. Logré hablar de la violación con un orientador y me sentí aliviada. Si tú estás pasando por esta situación, escríbenos por interno para orientarte. ¿Ya? Cuando leí el libro titulado Posees potencialidad infinita, me llamó la atención en la siguiente frase: a menos que os hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Después de haber sido prostituta, adicta a la droga, haber practicado en la ruleta rusa, haber chantajeado a la gente para extorsionar, pensé que no tenía derecho a ser amada por Dios. Pero cuando leí el poema sagrado por segunda vez en la sala de oración de la academia, sentí como si alguien me estuviera protegiendo. A partir de eso decidí establecer 5 objetivos. Saber lo que está mal y no hacerlo. Hacer aquello que satisface el sentimiento natural de todos. Aceptar todo con gratitud y no olvidar el sentimiento natural del ser humano. Hablar con firmeza. Convencerme de mi naturaleza grandiosa y actuar con confianza. Empecé a creer que elegí el mejor camino
y que estoy siendo guiada y protegida por Dios. Soy hija de Dios. No tengo nada que temer. Aunque mis conocidos me mencionan como víctima de violación en grupo, sé que sucedió para crear conciencia sobre la vida que llevaba. Gracias a esto aprendí a ser agradecida y en la ceremonia de purificación lloré agradeciendo a mi padre y a mi madre. De ahora en adelante, dejo todo en manos de Dios. Si Dios habla a través de mamá o papá, prometo obedecer. Durante la oración para abortados, porque se hace oración a abortados, uno de los 5 deseos es ser reconocido. Ponle un nombre a ese niño, que hasta ahora no tiene un nombre. Ama a ese niño. Reza, haz la oración de la lluvia de néctar, la verdad, todos los días, por 21 días. Llamé por su nombre a los 4 niños abortados. Su madre había abortado 4. Todo eso llevó a la desgracia a su hija. Y ella tuvo 2 hijos, eran 6 abortos que había en la familia. Ella ofreció la lectura de la lluvia de néctar, entendió todo ese comportamiento inadaptado. Ella odiaba mucho a su madre, hasta tenía ganas de matarla. Y todo eso terminó después que empezó a hacer oración a las almas de los niños abortados. Si tú como hija sabes que tu madre ha abortado, hazle a tus hermanos esta oración, ya por 21 días. Y cuando le dijo a su padre que quería quedarse en la Academia de Entrenamiento Espiritual del Pensamiento Iluminador por más tiempo, su papá se puso muy feliz, ¿no? Y Hitomi Matsuda renació así, permaneciendo en la academia desde hace mucho tiempo. Sus padres también vinieron a participar en un seminario y su segunda madre dio el siguiente relato. Continuará la historia con ustedes hasta el día de hoy. Muchas gracias. Seguimos en el estudio. Wow. Muchas gracias. Bueno, es una historia bastante Conmovedor. conmovedora. Pero lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿no?, es que la delincuencia está aumentando y en el mundo espiritual está llenándose de niños no nacidos que están cobrando venganza de muchas formas, ¿no? Y que a veces cometemos errores en el mundo porque no sabemos las consecuencias y lo que estamos haciendo. Otra cosa que causa el aborto es el sentimiento de culpa inconsciente. O sea, conscientemente uno puede decir, bueno, me he librado de un problema, pero el subconsciente no piensa así. El subconsciente maquina una forma de producir un infortunio en la persona, un accidente, un problema financiero, ¿no? Hay hijos que malgastan el dinero de sus padres por la influencia de niños abortados. O sea, los abortos causan una tragedia y solo en el Perú hay 500,000 de abortos al año. Imagínense el dolor de las personas que están allí sufriendo y todos los problemas que eso causa en los hermanitos, en las familias, es decir, una serie de tragedias. Y la delincuencia nunca va a terminar. Aparte de eso, se imaginan la cantidad de abortos que hay en el mundo. Si en el Perú hay 500,000 al año, entonces, ¿qué está ocurriendo en el mundo espiritual? Están generándose una situación muy triste y todo eso va a tener consecuencias catastróficas, ¿no? El cambio climático, la humanidad está empezando a entrar a un colapso por el materialismo y todo eso genera pues muchas tragedias. Entonces nuestro deber es informar y ayudar a que se solucionen estos problemas que devienen del aborto, que es muy serio, ¿no? O sea, la persona que cree que el aborto es algo que
que no va a tener consecuencias, está muy equivocada. Hemos orientado a personas que tenían casos así que no lo podían solucionar los psicólogos, pero cuando se ha hecho oración y se ha reconciliado con el niño abortado, de pronto ha desaparecido el problema. Bien, entonces hay que tomar conciencia y en estas oportunidades pues estamos viendo cómo los jóvenes están viviendo una serie de situaciones drásticas, tristes, ¿no? El alcoholismo, las drogas, todo eso deviene de la influencia espiritual, ¿no? Continuamos entonces. Ahora, este mundo es como una inmensa pantalla cinematográfica, nos hemos dado viendo. La película es grabada, nuestra frecuencia mental. Algunos viven un mundo atormentado, como un infierno, y otro como algo positivo, bonito, ¿no? Es bueno saber que, bueno, habíamos dicho que de una forma en que el universo haya creado un infierno, un purgatorio, no es así. Lo que sí existe como un fenómeno es que todas las personas que viven mal en esta tierra van a generar un mundo caótico en el otro plano. Por ejemplo, políticos que están en la corrupción y piensan que la vida es una sola y que viven, ¿no? En el mundo espiritual les van a pedir cuentas y su estado mental se va a sintonizar con un lugar llamado umbral, tenebroso. Esos lugares están llenos no solo de personas enfermas, sino de personas que se han corrompido en la tierra. Entonces, la misericordia de Dios tiende puentes de salvación y hay que ayudar a esas personas, ¿no? Porque el estado mental en la tierra, por ejemplo, de la rabia, la cólera, en el mundo espiritual se ve como una cosa tenebrosa, ¿no? Tiene otro matiz, no es como acá que puede estar uno rabioso y estar un sol radiante. En el mundo espiritual estás rabioso y todo tu ambiente se vuelve tenebroso. O sea, es otra forma de manifestarse tiene, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá dice, hay quienes dicen que yo comprendí, soy hijo de Dios, pero no me sano, ¿no? Hay varias causas, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar, uno, el sentimiento de culpa que puede tener la persona de estarse castigando justamente también por un aborto que cometió o por un error que lo olvidó y lo tiene, ¿no? Entonces, por eso la enseñanza parte de reconcíliate primero con todo para que tu vida sea plena. Hay personas que desean algo pero no se han reconciliado. Muy importante que la reconciliación esté primero para que lo demás tenga efecto también, ¿no? Bien, entonces, usemos la palabra, dice acá, para llegar a algún lugar que deseamos, ¿no? La palabra es como el remo que nos permite llegar a donde deseamos, ¿no? Yo soy hijo de Dios, logro hacer todo de forma maravillosa, siempre tengo buena suerte, pues Dios me protege, ¿no? Usamos la palabra para proteger y crear nuestro destino. Ese es el poder de la palabra, ¿no? Entonces la palabra debemos usarla siempre en forma constructiva. Repetir constantemente, cosas buenas vendrán 5 veces, 20 veces cada vez, como hemos estado viendo que nos recomiendan para mejorar rápido la situación. Bien, entonces dice que no se debe hablar ni en bromas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder creador. Todos los artistas que cantan canciones trágicas tienen un destino trágico, ¿no? Por ejemplo, José José, cantantes que tienen esa tendencia a cantar cosas tristes, terminan mal.
el poder de la palabra, ¿no? La palabra. Y quien canta esas canciones también tiene un destino semejante. Por eso ni en broma, ¿no? Hay que decir, porque si no, atraes el destino. Bueno, aquí vamos a analizar ahora lo siguiente, ¿no? Un poquito aclarar. Acá, disculpen, dice cuerpos desde arriba, ¿no? Está mal tipeado ahí, disculpen. Cuerpos, los demás cuerpos no son el hombre, ¿no? Composición del hombre se dice que es espíritu, cuerpo y alma. Curiosamente, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses, habla del cuerpo, el alma, ¿no? Y el espíritu. Es increíble que habiendo así citas en la Biblia, haya religiones o religiosos que niegan el alma, ¿no? O sea, el cuerpo está muerto, que el cuerpo está ahí, o sea, es increíble que estando eso no vean este tipo de mensajes en la propia Biblia y andan negando el espíritu, andan negando el alma, ¿no? Testigos de Jehová, para ellos somos polvo, somos tierra, ¿no? O sea, y de esa manera pues no leen esta parte, parece que se la pasan, y como esta hay varias, ¿no? Que hablan de esa composición del ser humano en ese aspecto. Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Qué son los cuerpos del ser humano? El ser humano tiene pues un cuerpo físico, un etéreo, un astral, un espiritual y un yo verdadero. El yo verdadero es lo único que realmente existe, de verdad, como algo inmutable, como algo que nunca cambia. Los demás cuerpos, el físico, desaparece. El etéreo también. Junto con el cuerpo carnal, el etéreo poco a poco se va descomponiendo, que es un cuerpo de la sensibilidad, ¿no? Ahí está el dolor y todo eso. Se va descomponiendo. El astral es el cuerpo de las emociones, los sentimientos, ¿no? Y el cuerpo espiritual es, por así decir, una manifestación del yo verdadero, del yo real, más pura, que utiliza las otras herramientas, ¿no? A través de ese yo espiritual, el verdadero yo, se manifiesta hasta en el plano físico. Pero todo lo demás son instrumentos, ¿no? No somos esos instrumentos, porque son fenómenos, desaparecen, cambian, se transforman, ¿no? Entonces, haciendo una síntesis de aquí, ¿no? La imagen verdadera estaría al medio, el cuerpo espiritual estaría alrededor, el cuerpo astral después, el cuerpo etéreo y el cuerpo físico, ¿no? Entonces, la imagen verdadera, el yo real, utiliza todo lo demás como instrumentos de su manifestación. Lamentablemente, las escuelas esotéricas que estudian estas cosas creen que el ser humano es el alma que está evolucionando poco a poco, ¿no? Que un día va a llegar a Dios, que es un largo camino, hasta que en nuestro movimiento, en la verdad de la vida, dice pues que eso no es así. No podemos poner distancias entre el hombre y Dios. Los demás cuerpos son solo para manifestar la voluntad de Dios y no son el hombre en sí. No. Nosotros somos la imagen verdadera. Y eso lo vamos a entender en esta siguiente lámina, ¿no? Por ejemplo, miren. El espejo de la mente es como una analogía, ¿no? Puede estar vuelta hacia el lado del cuerpo carnal. O sea, la mente cuando le presta atención al cuerpo carnal, termina pensando que es cuerpo carnal. Es el falso yo. Entonces, mira los defectos, mira todo en el cuerpo, porque en este espejo donde se está reflejando hay manchas que no pueden hacer que la imagen sea clara, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Es dejar de mirar al falso yo y voltear el espejo hacia el verdadero yo. O sea, la mente debe voltearse hacia el hombre real.
ese hombre real, pues, es el hombre verdadero. Entonces, cuando nosotros volteamos la mente y empezamos a pensar en el hombre real, por eso el lluvia de néctar de la verdad dice, ¿no? Vosotros sois el hombre real y nada más que eso. Por lo tanto, hombres de la faz de la tierra, ¿no? Concienticen. Vosotros sois el hombre real. ¿Ya? Y la salvación viene de ahí. La salud viene de ahí, ¿no? Quien busca en el cuerpo carnal, en la sombra, no va a encontrar nada. No hay solución. En todo caso, hay que virarse hacia el lado espiritual, el cuerpo espiritual. Y en la meditación, para contemplar a Dios, justamente, concentramos nuestra mente en este hombre real. Empezamos a visualizar al hombre espíritu, al hombre sabiduría, el hombre amor, el hombre perfección, el hombre imagen y semejanza de Dios, libre de enfermedades, libre de... Entonces la meditación consiste en visualizar, voltear la mente exclusivamente hacia el hombre real. Entonces el hombre real se va grabando fijamente en el espejo y se va produciendo una imagen perfecta también en el mundo, ¿no? Fenómeno. Sin manchas, sin problemas. Entonces, si ese espejo tuviera manchas, pues ahí no va a parer un buen reflejo, ¿no? Pero si este espejito está así limpio, transparente, va a estar reflejando perfectamente al verdadero hombre. Entonces el cuerpo carnal se va a volver saludable. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Eso aclarando un poquito, ¿no? Ese hombre real está en el mundo de la vida infinita, el amor infinito, todo lo que hacemos en la meditación. Y la mente está purificada. Y el espejo está así, brillando, ¿no? Entonces, solamente reconociendo en el interior la vida de salud infinita, aparecerá externamente en el cuerpo la salud perfecta como proyección de ese reconocimiento. Quien estuviera enfermo, entonces contemple su yo verdadero perfecto. Voltee el espejo de la mente, ¿no? Y visualice. Piense. Cuando usted dice Dios soy hijo de Dios, el hijo de Dios está caminando, el hijo de Dios está trabajando, ¿no? En todo momento estamos concentrando la mente en el mundo real. Y ese mundo real, a través de la mente, va a proyectar esa imagen en el mundo fenomenal, que es el espejo. ¿Ok? Bien. Entonces, ese hombre real es amor, sabiduría, vida. Es el verdadero hombre. Por eso la lluvia de néctar, la verdad, dice, ¿no? Conoced bien la esencia del hombre, ¿no? El hombre es espíritu, es vida, es amor, es sabiduría, ¿no? La materia no es nada de eso. Entonces, es una sombra nada más. Por eso que ese ser es incapaz de pecar, es incapaz de enfermar, incapaz de morir. Por eso el pecado, la enfermedad y la muerte, ¿no? Son solo pesadillas del cuerpo carnal, pesadillas del alma, ¿no? Esta lo que vamos a analizar acá. Bueno, quería compartir también esta oración, miren, es muy bonita, para despertar al Dios interior. Se la vamos a compartir ahora por WhatsApp. Muy bonita, ¿no? Para justamente exteriorizar ese ser maravilloso que está dentro de nosotros y de esa manera, pues, generar una vida paradisíaca en nuestra vida, en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante eso. Esperamos que estas aclaraciones nos ayuden a ver la importancia de hacer la meditación y contemplar al hombre real. Cuando también hacemos meditación por otra persona, contemplamos a ese hombre real y por la ley mental que dice lo que contemplas o lo que reconoces se manifiesta,
aparecerá entonces la imagen verdadera de esa persona en forma de salud, de felicidad, de buena suerte, de trabajo, de prosperidad. Ese es el camino que estamos siguiendo. Entonces, tener conciencia de que el paraíso está aquí ahora es muy importante, ¿no? Porque se manifiesta aquello que se cree. Entonces, es muy importante enfocar nuestra mente en cosas buenas, en la abundancia. Cuando peor está todo, más nuestra mente debe estar concentrada en la abundancia, en la felicidad. Si aquí nosotros logramos el paraíso, entonces en el mundo espiritual, que es otra pantalla, también vamos a proyectar el paraíso. ¿Ya? Eso significa ir al paraíso o ir al cielo después de la muerte. O sea, ¿qué significa? Que si aquí ya manifiestas el paraíso en tu vida, cuando dejes el cuerpo carnal, también vas a manifestar el paraíso en el otro plano. Entonces, eso es ir al paraíso después de la muerte del cuerpo carnal. No es, como equivocadamente nos dicen, que dejas tu cuerpo y vas algún día al paraíso, a un lugar. Si aquí no has sabido vivir el paraíso, pues no vas a, tu mente se va a proyectar en todo sitio. Ya sabemos que la que siente dolor es la mente. Nosotros creemos que es el cuerpo, pero no, es la mente que está doliendo. Las neuralgias, por ejemplo, son dolores mentales. Cuando una persona ha tenido un colerón, ha tenido una rabia contra alguien, se olvida, pero pasado un tiempo empieza a doler la cabeza y eso es neuralgia, ¿no? Entonces, ese dolor es mental. Por eso que ni los médicos lo curan, porque está en la mente. Parece que duele la cabeza, pero es la mente que está doliendo. Parece que duele la articulación, pero es la mente que está doliendo. La mente es la que siente el dolor. Por lo tanto, quien no trasciende el dolor aquí, cuando se va al mundo espiritual, se lleva la mente. Y la mente empieza a sentir dolor también en el mundo espiritual. Es muy importante hacer oración por los antepasados. Muy, muy importante. Si el mundo espiritual está lleno de enfermos en nuestra familia, lleno de personas que se han suicidado o se han accidentado. El doctor Taiguchi cuenta un caso, ¿no? Dice que asistió a una reunión de mediums y ¿qué sucedió? Que estaban, una señora que era medium recibió a unos parientes de una persona y conversaban con esos parientes que habían fallecido. Pero súbitamente esta señora que era medium empezó a rodar por el piso gritando de dolor. Entonces el doctor Taniguchi dijo, pues parece que es un espíritu, sí, me duele, estoy. Entonces tú no tienes cuerpo carnal, por lo tanto no puedes sentir dolor. Pero el espíritu seguía, no, sí, yo tengo cuerpo carnal y me duele, me estoy quemando, estoy ardiendo. Entonces le leyó la lluvia néctar de la verdad y se tranquilizó este espíritu y después le dijo gracias, ¿no? Yo he sido un reo, estaba preso en una cárcel y hubo un terremoto, se incendió la cárcel y me quemé ahí. Y me había quemado hasta la nariz, yo no tenía nariz, pero ahora veo que me ha nacido la nariz y todo eso. Y ese terremoto había sido hace 10 años, o sea que ese espíritu estaba gritando de dolor 10 años. Santo Dios, cuando uno ve esas cosas y estamos así con nuestros parientes olvidados, es terrible. No, nuestra familia no puede mejorar si nosotros no hacemos un trabajo espiritual con ellos.
El mundo espiritual es muy influyente en este mundo, muy influyente. Tenemos espíritus por todas partes que están vagando, errando. Y si no hacemos un trabajo, vean la película Divaldo, el ángel de la paz. Ya salió también en Nuestro Hogar, el capítulo 2, me dicen, hay que buscarlo. Y otras películas que hablan sobre el mundo espiritual para que vean que el mundo espiritual, pues, está interactuando constantemente con este mundo. Y si no hacemos nada por mejorar ahí la situación, no podemos mejorar nosotros, porque ellos son las raíces. Por eso dice, no hay espíritus que no teniendo estómago sufren de un mal gástrico, no teniendo corazón sufren un mal cardíaco. Y si influye en alguien, la persona influenciada presentará un gasto, un mal cardíaco. Muchas enfermedades están en el mundo espiritual. Las personas no saben. Hemos visto en la primera parte de este estudio cómo las almas abortadas influyen en los hermanitos, influyen en el destino de los familiares. En la madre la hacen infeliz, esa madre empieza a tener accidentes, le pasan muchas cosas. Porque esos angelitos, esos abortados, odian a los hermanitos. ¿Por qué? Porque dicen, a ellos sí les han permitido nacer, pero para mí han contratado un sicario y me han mandado matar. Entonces, sienten odio, porque no son trozos de carne, son almas. Entonces, se dan ustedes cuenta de cómo el mundo espiritual influye y la delincuencia es una de las razones, tiene el origen en el mundo espiritual. No va a desaparecer porque está siendo influenciada la sociedad por toda esa cantidad de niños abortados, frutos de una educación materialista, ¿no? Por eso tenemos que ser los apóstoles, tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Esto de los abortos está llevando al precipicio a la humanidad, la está empujando al fin de su existencia, porque el mundo espiritual está clamando justicia. Y nuestros familiares están allí olvidados. Muy importante, entonces, poner en serio la enseñanza. Esto no es simplemente para escuchar, tenemos que trabajar haciendo nuestro oratorio en casa. Todo el que no sabe cómo se hace oratorio, escríbanos acá al WhatsApp. Mi esposo y yo estamos para atenderlos con mucho gusto. Todo el que tenga alguna orientación respecto a algún angelito, también escriba sin ningún problema para orientar. A nosotros nos encanta orientar, no hay problema. Y con mucho gusto los vamos a atender. ¿Ya? ¿La película Vivaldo está en Netflix o en YouTube? La película está en YouTube. Divaldo, el mensajero de la paz. ¿Ya? Entonces, ¿Vivaldo o Divaldo? con D de dedo, I de iglesia, B de vaca, ¿no? Baldo, Divaldo, ¿no? El mensajero de la paz. ¿Ya? Para que vean cómo es el mundo espiritual. Ese señor es un clarividente, ha hecho como 200 libros escritos sobre eso. Y hay pues infinidad de personas que ya tienen evidencias. Entonces el mundo espiritual es un mundo muy importante para trabajar. Nosotros tenemos que hacer que despierten. Ese espíritu que les cuento, que estaba quemado hace 10 años, sanó en el acto con una sola lectura, porque en el mundo espiritual rápido se cambia el ambiente. Despertó y fue salvado. Entonces esas almitas abortadas necesitan hacerles también oración, pedirles perdón, reconciliarse con eso, porque el subconsciente nos castiga. O sea,
el subconsciente no piensa como el consciente. Para el subconsciente eso es ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Es decir, has hecho esto, ahora vas a ver, ¿no? Vas a ver. O sea, empieza a pasarte accidentes, empiezas a tener autocastigos, fracasas en negocios, empiezas a tener autocastigos, te enamoras de una persona que te va a llevar al desastre en tu vida, o sea, empiezas a castigarte de 1000 formas, ¿ya? Por eso que hay que solucionar esas cosas. Y le decimos por los testimonios, por la experiencia que tenemos, yo tengo más de 30 años en la enseñanza, conozco una serie de casos que les puedo garantizar que eso es así, no, definitivamente. Acá dice, aquello que es materia es solidificación de la mente. Esto es muy importante, ¿no? Muy importante es trascender el materialismo, que el materialismo es el causante de toda la desgracia de la humanidad. No existe la materia, dice, ¿por qué? Porque este mundo es una proyección mental, es un cinema tridimensional, y lo que se llama materia es apenas sombra de la mente, que quiere decir que es una película en 3 dimensiones, que parece concreto, pero no lo es, porque hay vibración de átomos, átomos que no son materias, son energías que vibran de tal manera que parece que fueran sólidos, se mueven de un lugar a otro con una velocidad y forman como una pared. Entonces nos da la impresión con nuestros átomos también que eso fuera sólido, pero no lo es apenas una percepción. Pero si lo comprenden la materia, desaparece de nuestros ojos, no lo puedo ver. Porque no hay nada allí, parece que no hay nada. Entonces, cuando la gente no sale de esa ilusión, nace el materialismo y creen que la materia existe. Entonces el cuerpo carnal también cree que es materia y no lo puedo modificar con la mente. ¿Por qué? Porque mi mente es reacción química del cerebro. Todo, por eso se llama ilusión, ¿no? Dar por existente aquello que no existe, en eso consiste la ilusión. Y el ángel nos advierte, dice, ¿no? Tened cuidado para que no os apeguéis a la ilusión. Porque la materia es solo sombra de la mente, es una corporificación de la mente. La mente es la que domina todo, es la creadora del universo, es todo es mente. No hay nada hecho de materia. ¿Ya? Cuando comprendemos eso, podemos modificar nuestro cuerpo con la mente, porque todo es mente, no era materia. Pero si yo lo veo como materia, es difícil modificar el cuerpo con mi mente, porque es algo sólido que no se puede modificar. Pero si es mente, lo puedo modificar con la mente.